Bienvenidos sean todos chicos a la clase número 5 de Profe Responde. En la clase de hoy, como objetivo tenemos comprender la importancia histórica del proceso revolucionario francés. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a terminar con la Revolución Francesa. Les recordamos que esta materia la estamos pasando brevemente, de forma muy rápida y bastante parcelada y pausada, con el objetivo de entender básicamente lo que podría entrar en la PSU. Ya con eso que estamos viendo un contexto bastante complicado donde junto con el profesor Nicolás estamos intentando atajar, predecir de alguna forma qué es lo que les pueden preguntar, qué contenido puede aparecer dentro de lo que ya se ha liberado y tratar de atar la mayoría de los cabos sueltos que podamos en todas estas clases, ¿de acuerdo? Así que les recuerdo que está el chat abajo, igual pueden suscribirse al canal y comentar abajo si es que en WhatsApp no están participando y así le damos más vida a este proyecto, chiquillos. ¿Ya? Acuérdense que esto igual depende de ustedes más que de nosotros. Esto depende de ustedes. Bueno, clase número 5, desenlace de la Revolución Francesa de 1789 hasta 1799. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos acerca de uno de los grandes logros de las primeras etapas de la Revolución Francesa, en la Asamblea, ¿no es cierto?, donde se logra elaborar este documento que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal. Muy interesante porque esta genera el pie para la posterior elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una de las fuentes que se utiliza, ¿ya? Una de las fuentes fundacionales que se utiliza para la Declaración de los Derechos Humanos luego en 1946. Los ideales de la Revolución Francesa son igualdad, fraternidad y libertad, que son conceptos que vienen asociados a las ideas ilustradas propias del siglo XVIII y con autores que ustedes ya han escuchado como, ¿no es cierto?, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, ¿no es cierto?, Diderot y todo ese pensamiento enciclopedista, ¿no es cierto?, del siglo XVIII. Bien, vamos a ver hoy la decapitación de Luis XVI, vamos a ver cómo es decapitada su esposa, qué ocurre con sus hijos, y comenzamos, ¿de acuerdo? La revolución se radicaliza hacia 1879, el 3 de septiembre de aquel año, se construye una constitución moderada, con Luis XVI a la cabeza. Francia pasa de ser una monarquía absoluta, donde el rey concentraba todos los poderes del Estado en su persona, y muda de piel para convertirse dentro de este proceso en una monarquía constitucional, donde los girondinos se sentían bien cómodos con este modelo en aquel entonces, ya que propiciaba un cambio gradual, ¿no es cierto?, hacia el derrocamiento de las monarquías en unos años o décadas después. Sin embargo, solamente votan los que pagan ciertos impuestos hasta la fecha. Al mismo tiempo, Austria y Prusia envían tropas para ayudar a Luis XVI a salir de este aprieto. Acuérdense que ellos están prisioneros en el Palacio Real. Y finalmente, en un escape, en una fuga fallida, son tomados presos y son condenados por la Asamblea, ¿no es cierto? La Asamblea Popular que ha tomado el poder del Estado en este caso, ha asumido atribuciones ejecutivas y se les encarcela para posteriormente decapitar a Luis XVI, a su esposa y a sus hijos, distribuirlos en distintas instituciones, ¿no es cierto?, del Estado para poder educarlos. Posterior a eso viene la etapa de la Convención. En 1792 asumen la asamblea los radicales jacobinos, ¿de acuerdo? Agarran fuerza los jacobinos en este tiempo. Los sans-culottes, que eran la vanguardia más activa y radicalizada de los jacobinos, se politiza, ¿no es cierto?, y forma parte de este gobierno de la convención, especialmente ayudando a estos tres personajes que ustedes van a ver acá, que son el señor Robespierre, que voy a indicar aquí con la flecha, a ver si me ayuda el PPT, parece que no. No puedo colocar el destacador. Bueno, ahí está Robespierre, ¿no es cierto?, que va a servir como el presidente del Ministerio de Salud Pública, que es como, bueno, tiene atribuciones ejecutivas en ese caso, y se encargaba de tomar medidas para tratar de preservar la revolución, ¿no? Llevarla a cabo y preservarla. Junto con él está Danton, que después se pelea con Robespierre, y un gran orador Danton, que se enoja con estos tipos por
llamarlos poco revolucionarios, siendo que ya eran revolucionarios. Y, ups, parece que se movió esto, está acá, ahí está. Y, a ver si me agarra ahora, sí. Tenemos el lápiz, a ver si le agarro ahí, creo que va a ser eso. Usando un puntero, vamos a utilizar un láser, yo creo, esta vez. Un marcador de resultado. Bueno, estos dos se pelean, el señor Montesquieu se pelea con el señor Danton. Bueno, no voy a entrar en detalles, esta clase tiene que ir rápido. Está el señor Marat, que es el que está acá, que fue un publicista muy importante, dueño de un diario, de un periódico, El Amigo del Pueblo, el cual utilizaba su periódico como una herramienta política, ya que aquí se publicaba a los traidores a la revolución y con el tiempo se fueron fue aumentando el número de personas enviadas a la guillotina gracias a este señor. Ya era una verdadera máquina de denuncia pública, ya, y los sapeaba a todos y recibía cualquier tipo de información acerca de algún traidor a la revolución y eran enviados a la guillotina en este tiempo, ¿de acuerdo? Em, Durante este tiempo van a haber algunos meses que van a ser denominados como el terror durante los años 1793 y 1794. Hay una crisis económica muy importante. No se ha logrado recuperar el déficit económico, que fue una de las grandes causas de la crisis de la Revolución Francesa que le da origen. Robespierre, a través del Comité de Salvación Pública, guillotina a cualquier sospechoso por conspiración. Se calculan cerca de 40.000 aproximadamente, que han sido llevados al cadalso de la guillotina y han sido ajusticiados. Y se llevan a cabo reformas muy interesantes, reformas que algunos historiadores pueden llamar socialistas, otros anarquistas, otros los pueden llamar democracia radical, ¿no es cierto?, democracia utópica, donde se inician algunas reformas contra los burgueses, se expropian tierras, se suben los impuestos, se fijan precios a algunos objetos, ¿de acuerdo? Eso finalmente lleva a un caos colectivo. La revolución no se va a poder sostener. En algunos textos de Robespierre, quien fue, le decían el incorruptible, porque efectivamente dentro de su figura política nunca había vinculado dinero, corrupción, influencias de ese tipo. De hecho, cuando murió quedó sin nada, tampoco le heredó nada a nadie. Entonces, o sea, él se quedó sin nada, quiero decir, él se quedó sin nada, ¿no es cierto? Le llamaban el incorruptible. Bueno, Robespierre finalmente es traicionado, ¿no es cierto?, por su propia facción y se pega un balazo en la quijada, tratando de suicidarse, pero simplemente queda tullido y Robespierre es enviado a la guillotina también, ¿ya? Lugar donde murieron muchas personas, él también termina falleciendo allí. Bueno, finalmente comienza la etapa del directorio de 1794 hasta 1799. Los burgueses se van contra Robespierre, en este caso. La convención decapita a Robespierre el 28 de julio de 1794. Se establece el directorio, que es otra etapa de la Revolución Francesa, una etapa final. Suprime reformas, era un conjunto de militares y de políticos que buscaban más que nada el orden de la revolución, ¿de acuerdo? No progresar en más ideas novedosas ni en llevar a cabo ideas utópicas para el pueblo, ¿no? Sino en sostener lo que se ha logrado hasta ahora y tratar de mantener a Francia en pie y llevarla hacia adelante. Sin embargo, en 1799 un joven Napoleón, con un golpe de Estado, creo que el 18 de Brumario, si no me equivoco, hace un golpe de Estado llegando desde Egipto en una campaña triunfante contra las fuerzas turcas que tenían control de Egipto. Y Napoleón Bonaparte hace un golpe de Estado y es como una especie de, ¿cómo se podría decir? Como una especie de comodín, ¿no es cierto?, que aparece y se toma junto con el ejército del poder en Francia, asume la revolución como algo personal y se acaba para algunos historiadores allí la revolución francesa y comienza una historia personal donde aparece este caballero que es Napoleón Bonaparte, que inicia uno de los procesos más apasionantes en cuanto a la historia militar, la conquista, esta vez en tiempos modernos, ¿no es cierto? Siguiendo a los grandes conquistadores de la historia, como Julio César, Alejandro Magno, ¿no es cierto? Y cuantos otros más. Eh, Él quería seguir la huella de ellos y superarlos hasta cierta medida. Pero eso es otro tema y lo va a conversar Nicolás después. Y el impacto que tiene Napoleón en la conformación de alianzas contestatarias, ¿no es cierto?, contra la amenaza napoleónica. Es decir, la Santa Alianza y cuantas otras más que se forman para evitar el avance de Napoleón. Ya es importante su figura dentro de esta historia.
¿Cuáles van a ser las consecuencias de la Revolución Francesa? Bueno, inmediatamente en Francia el fin del feudalismo. ¿Qué implica esto? El fin de un sistema de castas donde lo importante era mantener el estatus social de manera casi estática, ¿no? O con muy poca dinámica, muy poca movilidad social, ¿de acuerdo? Es el fin del feudalismo para Francia. Hay un tambaleo del absolutismo europeo. Posteriormente va a volver a Francia la restauración monárquica, de Luis XVIII va a intentar volver a instaurar posteriormente este modelo político, sin embargo lo va a hacer de una manera bastante fracasada. ¿Ya? No, acá los franceses hablan de la Primera República, ¿de acuerdo? Después la Primera República acaba con Napoleón, que hace un imperio, y después los franceses hablan de la Segunda República, ¿ya? De acuerdo ahí entre 1830 y 1830 y algo. Y después ya hablan de la Tercera República más adelante, ¿de acuerdo? Con la época de Napoleón III. Pero lo veremos después. República, la primera república liberal en Europa, ¿de acuerdo? De este tipo se arma con la Revolución Francesa. Se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se produce la separación de la Iglesia y el Estado temporalmente. Después, con la restauración monárquica, vuelven a unirse. Y durante el Imperio Napoleónico, la relación de la Iglesia y el Estado va a ser muy tensa, va a estar sometida al Estado, la Iglesia en ese entonces. Se consolida la burguesía entonces como la clase que moviliza esta revolución y que le saca más provecho y capitaliza los frutos de este proceso histórico, ¿de acuerdo? Llegando por fin al poder político, que era uno de los objetivos primordiales de esta clase, ¿de acuerdo? Em, Hay que destacar la inspiración de ideas revolucionarias en América. Las guerras de independencia van a tener como un imaginario colectivo el ejemplo de la Revolución Francesa, especialmente las bolivarianas, ¿ya? Las que van a llevarse a cabo en, en la región, ¿cómo se podría decir? Bueno, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y esas cosas. Se ponen a prueba ideas liberales y también nacionalistas. ¿Ya? Acá podemos ver el ejemplo de este Sans Culot, que junto con otro oficial del ejército, un granadero seguramente, están ahí diciéndonos unidad indivisible de la República Liberal, libertad, igualdad, fraternidad hasta la muerte, ¿ya? Junto con el gorro arriba, las escarapelas, las banderas, ahí los pantalones del sans-culotte, una lanza, ¿no es cierto?, un hacha. Acá se muestra que este Estado ya no se identifica con una monarquía, este Estado se identifica con una identidad nacional, ¿ya? Que es uno de los elementos importantes ganados durante la Revolución Francesa. Vamos a preguntar un par de cosas acá, tipo PSU. Lean conmigo y las vamos respondiendo en conjunto. Eh, Pregunta número uno. ¿Podemos asegurar que la Revolución Francesa ocupa un lugar fundacional en la conformación de las democracias modernas? Esto en relación a, punto número uno, su relación con el origen de las referencias políticas a izquierdas, centros y derechas. Número dos, su rol fundacional con la idea de democracia. Número 3. Propiciar el desarrollo de documentos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Vamos a ir descartando una por una, ¿de acuerdo? En cuanto a su relación con el origen de las referencias políticas a izquierdas, centros y derechas, debemos decir que eso es correcto, ya que dentro de la Asamblea Constituyente que se armó, ¿no es cierto?, en la Revolución Francesa, los que estaban a favor de mantener la monarquía, ¿no es cierto?, estaban sentados a la derecha, los moderados al centro, en una monarquía constitucional, y finalmente los más radicales que estaban a la izquierda, que buscaban una república. Así que eso es verdadero. Dos, su rol fundacional con la idea de democracia, eso es falso. Todos saben que la democracia se funda dentro de el círculo griego, ¿no? En el siglo V, con la democracia radical de Pericles, ¿no es cierto? En ese siglo V, ¿no? El siglo tan rico para la historia griega. Ahí es donde nace el concepto de democracia. Los franceses lo que hacen es rescatarlo, darle un tono personal y ponerla en el debate, ¿no? Dentro de toda esta moda absolutista que reinaba en los imperios europeos. Y tercero, propiciar el desarrollo de documentos como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, eso es verdadero. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, ¿no es cierto? 1 y 3. Ahí la marcamos. Vamos con la segunda a ver si le damos con esta.
Castigar a los opresores de la humanidad es clemencia, perdonarlos es barbarie. Fuente, Robespierre, ¿no es cierto? Libertad, Igualdad, Fraternidad, Buenos Aires, 2000, etc. Página 20. Pregunto entonces, ¿con qué pasaje de la Revolución Francesa podemos asociar esta frase? Leo de nuevo. Castigar a los opresores de la humanidad es clemencia, perdonarlos es barbarie. ¿A qué etapa de la Revolución hará alusión? Letra A, Asamblea de los Estados Generales. B, Asamblea Legislativa. C, la Convención. D, el Directorio. E, Imperio Napoleónico. Vayan echando sus cartas ahí, chicos. A ver quién le da. ¿Quién le da el chancho con esta pregunta? Bueno, la alternativa C es la correcta. ¿Por qué? Porque durante la convención va a haber un periodo llamado el terror. No sé si me ayuda el computador acá. Parece que no me quiere ayudar mucho. Bueno, ahora un periodo llamado el terror, que es donde en Francia va a haber una terrible persecución contra todos los detractores a la Revolución Francesa. Por lo tanto, van a haber cerca de 40.000 guillotinados durante ese tiempo y va a ser bastante complicado, ¿no? Poder vivir en Francia, en París, si es que tú no estabas a favor de la revolución. Es interesante sí que algunos historiadores hablan también acerca de que la revolución básicamente se dio en las grandes urbes, ¿no? En París. Hubieron varias cosas interesantes durante este periodo de la Revolución Francesa, ¿no? Una chica provinciana, la señorita Corday, creo que se llamaba, mata a Marat con un cuchillo en una tina de baño, que era el que yo les decía el dueño del periódico, ¿no? El amigo del pueblo, que acusaba y sapeaba a todos los que estaban en contra de la revolución y los condenaba a la guillotina. Ella finalmente lo mata. Ella no huye, una vez mata a Marat en la tina, entierra un cuchillo. Eh, eh, y es algo bien interesante, ¿ah? De hecho, la revolución se da en los centros urbanos, pero en las periferias es otra la experiencia de la revolución. De hecho, había un autor que hablaba también, no recuerdo el nombre, que hacia el sur de Francia, cerca de la costa mediterránea, habían surgido rivalidades entre protestantes y católicos, ¿no? Y había una persecución, se abusaban entre ellos, surgían otras rivalidades, otras enemistades. También en, en la Vendée, que era un lugar también ahí en Francia, habían insurrecciones monarquistas, ¿no? A favor del rey, y fue una especie de ensayo de laboratorio donde se probaban armas, estrategias, ahí también estuvo metido Napoleón, y es bien interesante, ¿ah? De hecho, deberían echarle un ojo al tema de la Revolución Francesa, que es apasionante, chicos. Hay mucho que hablar ahí, mucho que preguntarse todavía. ¿Ya? ¿Qué tenemos de Revolución Francesa hoy en día y qué no tenemos de la Revolución Francesa? Es una pregunta que creo que nos podemos hacer. ¿Bien? Bueno, eso ha sido la clase de hoy, bastante breve, sintética. Les dejo los documentos adjuntos en el WhatsApp y también en el media que van a ver aquí más abajo. Si les gusta la música de la intro con la que comenzamos, profe Responde, no olviden visitar el link que van a ver abajo, ¿no es cierto?, de nuestro amigo que nos facilita esta intro. Y nada, cuídense, nos vemos, que estén bien, hasta la próxima.